Buenos días a todos, bienvenidos al seminario Inteligencia Artificial aplicada a la exportación. Les agradecemos a todos su participación. La capacitación consta de un módulo con un espacio de preguntas al final del seminario. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. Al finalizar el seminario, les compartiremos en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles, podrán recibir el material del seminario vía mail. A continuación, toma la palabra Matías Aristey, licenciado en Economía y especialista en negocios digitales. Buenos días a todos. Mi nombre es Matías Aristey, soy economista. Los últimos 20 años me estuve dedicando a lo que es los negocios digitales. Tengo una agencia de marketing digital y en estos años hemos trabajado en el desarrollo de tecnologías, implementación de cuestiones digitales. En los últimos 2 años también estuve trabajando en desarrollo de contenidos, autor de libros y dando charlas en distintos lugares. La idea de esta charla es que para hacerlo lo más dinámico posible puedan ir haciendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Y vamos a ir en la medida que se pueda, que no sean muchas, para no cortar mucho la charla, y vamos a ir viéndolas sobre la marcha y haremos al final un momento de preguntas y respuestas para que todos puedan sacarse las dudas que tengan. El tema de hoy es inteligencia artificial aplicada a la exportación y vamos a ver en líneas generales de qué trata esto de la inteligencia artificial, cómo usar estos temas. Yo siempre esto lo aclaro, no me considero un especialista en la temática, sí un usuario frecuente, inquieto, que la uso en el día a día, que leo mucho, que me instruyo, y la idea es ver toda una parte de teoría de lo que es inteligencia artificial y a partir de ahí ver casos prácticos y terminar con tema de dónde capacitarse. Creo que es un tema que llegó para quedarse y que va a ser transversal a todos los rubros y todas las profesiones. Con lo cual creo que es importante capacitarnos todos en esta temática porque es, creo, el futuro de la mayoría de los ámbitos. Lo primero es entender cómo funcionan estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Básicamente funcionan a través, hoy esto de la inteligencia artificial no es tal porque los sistemas no piensan, sino lo que hacen es buscan información que tienen en base de datos muy grande y a través de algoritmos dan respuestas en función de esas bases de información previamente cargadas y entrenadas. Tienen cierta inteligencia en cuanto a la lógica de aplicación de esas respuestas sobre esas preguntas. Básicamente, esos modelos matemáticos llamados LLM, de Large Language Model, están nutridos con grandes volúmenes de información y obviamente van a depender mucho de cómo se cargan, ¿sí?, esa información previa, ese entrenamiento que tienen, y cómo se hacen las preguntas. Son dos variables que en por lo menos las 3 o 4 inteligencias artificiales que hoy están en el mercado y más se utilizan, que son básicamente ChatGPT de OpenAI, Gemini, que es de Google, y Llama 3, que es la última versión de Meta, que es la que se está usando hoy en WhatsApp. Básicamente son 3 modelos de LLM que están basados en mucha información cargada, nutrido a su vez ya en las últimas versiones también con Internet, y que es importante el proceso que vamos a ir viendo a lo largo de la charla de cómo se van haciendo esas preguntas para llegar a las respuestas que estamos buscando, básicamente, ¿no?
Dentro de este contexto, hay un concepto que se usa mucho en programación que es garbage in, garbage out. Es si yo a la inteligencia artificial la nutro con mala información, la devolución va a ser basura, mala información. Lo mismo en las preguntas. Si yo no hago las preguntas correctas, las respuestas van a ser también lo más probable incorrectas. Esto es muy frecuente en sistemas. Es un término que se usa mucho en el mundo de sistemas y que se aplica literalmente dentro del universo de las inteligencias artificiales. Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de darle esas preguntas es el contexto que yo le voy a dar a la inteligencia artificial para hacerle esa pregunta. Cuanto más información yo le dé en esa pregunta, más información va a tener después para devolverme la respuesta. Un ejemplo que se suele dar en estos casos es, supongamos que yo tengo una persona y quiero que esa persona me compre pan, ¿sí? Si yo a esa persona que me va a ir a comprar el pan le digo, comprame pan, y no le estoy dando un contexto, lo más probable es que esa persona, si va a comprar pan, no sepa cuánto comprar, qué tipo de pan, qué cocción del pan, a dónde comprar el pan, etcétera. La falta de contexto va a ser que en este ejemplo, simple ejemplo, la respuesta sea que esa persona lo más probable es que me compre o poco pan o mucho pan, de un pan que no era el que yo quería, y de una cocción que por ahí no era la que yo estaba buscando. Esto mismo pasa con las inteligencias artificiales. Si yo no le doy un contexto de lo que estoy necesitando, lo más probable es que la respuesta de esa inteligencia, de esa pregunta a la inteligencia artificial, sea escueta o muy genérica y que no responda en esencia la inquietud que estoy teniendo yo. Por eso es tan importante lo que se conoce como ingeniería de prompt. El prompt es la orden que yo le doy a la inteligencia artificial para resolver esta inquietud, y cuanto más contexto yo le dé, más precisa va a ser la respuesta a mi inquietud. Sigamos con estos temas. Vamos a ir viendo a lo largo de la charla un poquito más el tema de ingeniería de prompt. Un punto también es cómo la IA genera un cambio en el paradigma. Hasta, por decirlo de alguna manera, hasta ayer, hasta hace muy poquito, las búsquedas en Internet estaban monopolizadas por Google. Nosotros en la agencia que trabajamos mucho con métricas, en líneas generales, Google Analytics, por ejemplo, que es lo que se suele utilizar, donde una de las variables de los KPI que se analizan es con qué buscador están generando búsqueda de los usuarios. Google, como buscador, generaba entre el 95 y el 99% de las búsquedas, ¿sí? En Internet. Esto siempre lo aclaramos dentro del mundo occidental. El mundo oriental, China tiene otros buscadores y otras tecnologías distintas al mundo occidental. Pero dentro del mundo occidental, Google tiene prácticamente un monopolio que acapara gran parte de lo que es el mercado de las búsquedas. Con el surgimiento de las inteligencias artificiales, de a poco, la gente comienza a utilizar otros canales para generar búsquedas en Internet. Y gran parte de estos cambios tienen que ver con, en primera instancia, la incorporación de ChatGPT en Bing. ¿Sí? Microsoft incorpora en su buscador, en Bing y en Edge, Copilot y ChatGPT, que le da a ese proceso de búsqueda una inteligencia artificial. Mucha gente, tanto del mundo de la tecnología como fuera del mundo de tecnología, empieza a usar esos buscadores con inteligencia artificial para utilizar esas búsquedas mejoradas, por decirlo de alguna manera. Y de esa manera empiezan a robarle penetración de mercado a lo que es Google, que tenía hasta aquí un gran monopolio. Recientemente, en los últimos meses, también WhatsApp lanzó su inteligencia artificial.
En Argentina está, no está en todas las partes del mundo. Yo actualmente vivo en España no está Llama 3 en WhatsApp, pero sí en Argentina tienen un loguito azul, un circulito azul en la parte superior derecha, si no me equivoco, del WhatsApp, y ustedes ahí pueden generar preguntas al Llama 3, que es la inteligencia artificial de Meta. La gente empieza a generar búsquedas a través de las inteligencias artificiales. Esto representa no solamente un cambio de paradigma, sino que es una pérdida a Google a nivel negocios multimillonaria, porque el hecho de que haya gente que no esté buscando en el buscador de Google implica también que está perdiendo opciones de pauta. ¿Sí? La principal ingreso que tiene Google como negocio es la venta de publicidad, y el hecho de tener millones de personas menos que estén buscando en su buscador implica millones de personas menos que están consumiendo su pauta publicitaria y que están haciendo pauta publicitaria. Entonces también no solamente impacta en los KPIs de búsqueda, sino también en el negocio global de Google, entre otros. Entonces, básicamente, más allá de la parte de negocios, es entender cómo la IA empieza a cambiar transversalmente muchas cuestiones que estaban dadas hasta aquí, ¿sí? También empiezan a automatizarse procesos, empiezan a utilizarse para, en algunas profesiones, van a ir cambiando los procesos laborales. Lo más probable es que la FIP en el corto plazo automatice toda la parte impositiva y uno quizás no tenga que hacer presentaciones porque va a tener la trazabilidad de la información, factura compra, factura venta, y no se necesita hacer presentaciones porque teniendo la información y una inteligencia artificial implementada, se va a poder hacer trazabilidad completa y liquidación de impuestos casi en forma automática. Esto ya es viable en Argentina por la trazabilidad que tiene hoy AFIP. A mucha gente le da miedo, pero esto es una realidad que es cuestión de voluntad de implementación, nada más porque la tecnología ya existe para hacerlo. Y así como está en la FIP, yo trabajo también con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y dentro del Consejo también hay muchos procesos que se van a empezar a implementar en el corto plazo, y la carrera del contador, como la del abogado, como hay un montón de profesiones, van a tener que reinventarse porque esta inteligencia artificial va a empezar a cambiar los paradigmas de negocios así como los conocemos hoy en día. Todavía falta para que esto suceda, pero es cuestión de tiempo y yo creo que no tanto tiempo, serán 3, 4, 5 años para que muchas de estas profesiones empiecen a cambiar en forma sustancial y que quizás un contador se transforme más en un asesor fiscal o un asesor tributario, y no ya en el contador en sí mismo, ¿sí? Lo mismo los abogados y lo mismo tantas otras profesiones. En el caso del marketing digital, nosotros, como les comentaba, tenemos una agencia y sabemos que en el corto plazo la propia inteligencia artificial va a poder implementar gran parte de lo que son campañas. De hecho, ya Google y Meta están empezando a implementar tecnología de inteligencia artificial dentro de los motores de búsqueda y en las propias herramientas, con lo cual es cuestión de un par de años para que esas herramientas, que hoy son commodities, funcionen de forma muy sencilla con inteligencia artificial optimizándose. Todavía, si bien hay cuestiones de inteligencia artificial en esos motores, no está funcionando en profundidad, pero ya esa tecnología está implementada dentro de los entornos. Volvamos a hablar del tema de las órdenes o los pedidos que le hacemos a la inteligencia artificial. Estos pedidos, estas órdenes que le damos, ¿sí? En el chat, el pedido o la pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial se le suele llamar prompt, ¿sí? Esos prompts básicamente son una serie de instrucciones o comandos que yo utilizo para hacerle el pedido de la inteligencia artificial. Eh, Como la IA en sí mismo no tiene una inteligencia, sino que dijimos que funciona a través de algoritmos, son fórmulas matemáticas que van resolviendo cierta problemática, con lo cual esa inteligencia artificial en realidad no está entendiendo los contextos y los entornos sobre los cuales yo le voy a hacer la pregunta.
tengo que ser lo más específico posible para hacer esa pregunta. Acá hacemos referencia de nuevo al ejemplo del pan, ¿no? No sé cuánto pan, si no le pongo el contexto, tengo que comprar, no sé qué tipo de pan, no sé el punto de cocción y no sé para cuánta gente va a hacer ese pedido de pan o esa pregunta. Entonces, yo le tengo que dar el mayor contexto posible a esa inteligencia artificial para que me dé una respuesta lo más concretamente posible a lo que yo quiero aplicar. Algunas recomendaciones, ¿sí? Para generar estos prompts son definir el objetivo con claridad. ¿Qué le quiero preguntar? ¿Sí? Brindar instrucciones claras y concisas, no ser vago, como decir, háblame de el clima. No, quiero saber en un contexto de lluvias, cuál va a ser el clima que según los servicios meteorológicos voy a tener en tal ciudad para tal fecha, en tal hora. ¿Sí? Lo más preciso y las instrucciones lo más clara posible. Aportar detalles relevantes. Si le voy a hacer una pregunta, un flujo de fondos o quiero que me hable de plan de negocios, es aportarle toda la información y detalles posibles que puedan influir sobre esa respuesta que yo estoy buscando. Mantener la relevancia, ¿sí? Con respecto a dentro de ese prompt, ¿sí? Un prompt bien desarrollado suelen ser prompts largos, son masas de texto importantes, y dentro de eso es marcar la relevancia de qué es lo importante, qué es lo secundario, para que los algoritmos puedan entender dónde está el foco de la pregunta. Utilizar ejemplos cuando sea posible, adoptar un enfoque interactivo de muchas veces, vamos a verlo en algunos slides más adelante, para poder hacer las preguntas en forma correcta, puedo empezar a interactuar, ¿sí? Le puedo dar un primer contexto a la inteligencia artificial, luego le puedo pedir que me haga preguntas sobre ese contexto para ver qué información adicional puede necesitar la inteligencia artificial, responderle las preguntas que me haga y empezar a interactuar de un ida y vuelta para llegar a un resultado final mucho más concreto y con mucho más interacción y relevancia y mucho más información para que esa respuesta final sea lo más precisa posible. Considerar el contexto y las capacidades de la inteligencia artificial. Esto es, como decíamos al principio, no tiene inteligencia en sí mismo y necesito contexto, con lo cual le tengo que dar esa inteligencia, perdón, ese contexto y esa información para que sea más precisa. Aprovechar herramientas y recursos disponibles. Si yo tengo información adicional, si yo tengo un PDF, si yo tengo imágenes para aportarle y darle información de contexto, está bueno que se pueda aportar. Eh, Mantener actualizado sobre últimas tendencias, si hay actualizaciones, etcétera. También sumarlo dentro de los prompts y practicar y experimentar. A veces cambiando frases del prompt me cambia el resultado sustancialmente. Con lo cual a veces está bueno probar distintos caminos y distintas formas de preguntar para llegar a distintos enfoques. También a mí me gusta jugar con usar esos prompts con las distintas inteligencias artificiales. Esto es como buscar en el buscador. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, una en Bing y una en Edge, que son tres buscadores, los tres buscadores más grandes, van a notar que las respuestas, los resultados de búsqueda son completamente distintos. Es muy poco probable que se dé las mismas respuestas en las tres búsquedas. Acá pasa lo mismo con las inteligencias artificiales. Si ustedes hacen un mismo prompt en Meta, en Llama 3, en WhatsApp, o en alguna de estas inteligencias artificiales, lo hacen en Gemini de Google o lo hacen en ChatGPT, van a ver que el resultado es distinto. Incluso dentro del ChatGPT, si alguno tiene la posibilidad de tener la versión paga y hacen el mismo prompt en la versión paga y en la versión gratuita, el resultado va a ser distinto. Entonces, está bueno poder ver y experimentar con distintas inteligencias artificiales
y distintas formas de preguntar. Algunas técnicas de prompting que se usan habitualmente es la Zero Short Prompting, que no le estoy dando un contexto cierto, sino que le hago preguntas más bien abiertas a la inteligencia artificial. One Shot Learning tiene que ver con, le estoy dando una impronta, ¿sí? Algunos ejemplos de lo que estoy necesitando. Few Shot Learning tiene que ver con darle múltiples ejemplos o cadena de pensamientos, chain of thought, tiene que ver con esto que hablamos antes de plantearle una incógnita e ir haciendo un ida y vuelta con la inteligencia artificial para llegar a una respuesta final en pasos, ¿sí? O en cadena. Normalmente este tipo de procesos es mucho más eficiente porque me suele dar resultados mucho más concretos porque fui interactuando y lo fui llevando a la inteligencia artificial a ese resultado. En orden de importancia, obviamente, del cero para abajo, cuanto más información le doy, como decíamos desde el principio, más precisa va a ser la respuesta y más acabada o más contundente va a ser la respuesta que voy a tener con respecto a la necesidad que estoy teniendo con respecto a la inteligencia artificial. Así como esta inteligencia artificial o la inteligencia artificial tiene muchos lados positivos, también tiene algunos lados negativos. Todavía, primero, como hablábamos, no tiene inteligencia en sí mismo, con lo cual tenemos que entender de que no es inteligente, sino que es un algoritmo que está funcionando y está buscando información. Esa información se nutre de una base de entrenamiento que tuvo esa inteligencia artificial. A mayor entrenamiento, mayor información. Pero muchas veces también se nutre, hoy en día todas las inteligencias artificiales también se nutren de Internet. Y en Internet hay mucho fake, mucho información basura. Esto hace de que también esté nutriendo la inteligencia artificial de información basura y que es muy probable que las respuestas no sean precisas o sean falsas. A su vez, también hay muchos casos en el mundo de algo que se suelen llamar fantasmas, que son, le falta un pedazo de información a la inteligencia artificial y te inventa algo. Hay un caso que fue de los primeros que hubo en Estados Unidos de un abogado que había tomado en un caso en Estados Unidos información de inteligencia artificial y la información era falsa y este abogado terminó perdiendo la licencia por tomar información falsa como parte de un caso. Entonces es muy importante entender que la información que te da la inteligencia artificial no es precisa, que la información tiene agujeros, que muchas veces hay información falsa y que todo esto sirve, pero que no es perfecto. Entonces no tenemos que confiar al 100% con la inteligencia artificial y que si bien es una gran herramienta y esto está mejorando día a día, nosotros pensemos que las primeras versiones de ChatGPT, por lo menos las que conocemos hoy en día, porque ChatGPT se creó ya hace mucho tiempo atrás, pero las primeras versiones públicas de lo que es el ChatGPT 3.0 se generaron a partir de noviembre del 2022. O sea, a hoy tiene solamente 2 años. Nunca hubo una tecnología que haya avanzado tanto en tan poco tiempo hasta ahora. Entonces, es muy poco tiempo para la maduración de esta tecnología. Ha avanzado a pasos agigantados, pero todavía tiene huecos de imperfección y que si nos fiamos 100% en esto, podemos llegar a tener problemas. Por eso es importante validar la información, es importante chequear fuentes, es importante tratar de dar un seguimiento a las respuestas que me está dando y no fiarnos 100% de esto porque puede que no sea todo 100% verídico o cierto.
y eso nos puede traer problemas. Pero sí, hoy nos sirve para automatizar procesos, para buscar información, para hacer estudio de negocios. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos que se pueden utilizar en el día a día, en la exportación, en los negocios, la inteligencia artificial, ¿sí? Y también parte de este lado B de la inteligencia artificial es que así como se está usando para mejorar productividad, para muchas herramientas, para medicina, para un montón de cosas, también se está utilizando para cosas negativas como virus, hackeos, malas prácticas, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hackeos y virus ha aumentado en forma sustancial, en forma exponencial en los últimos 2 años desde el surgimiento de las inteligencias artificiales. Nosotros en la agencia estamos notando un crecimiento muy grande de los hackeos, sobre todo en las plataformas más vulnerables como WordPress en los últimos años. Sobre todo en este último año, y estudiando un poco el tema, tiene que ver con que hoy es más fácil generar scripts, generar virus y generar ataques con la inteligencia artificial. Hoy ya no necesitas saber programar sabiendo utilizar la inteligencia artificial. Vos le podés pedir a ChatGPT o incluso hay inteligencias artificiales que están enfocadas en codificación. Le puedes pedir que te haga un script para determinada funcionalidad y sin saber nada de código, la inteligencia artificial te va a devolver un código, un script completo para hacer una determinada funcionalidad. Nuestros equipos de desarrollo a veces lo usan para llenar baches o para generar funcionalidades y cosas que por ahí te puede llevar medio día, un día de trabajo, en segundos, hoy la inteligencia artificial te lo resuelve. O sea, sí sirve para aumentar productividad, pero así como puedo generar código para cosas positivas, puedo generar código para cosas negativas y eso también tiene que ver con el lado B de esta inteligencia artificial. Eh, Algunas herramientas y usos cotidianos. Existen distintas herramientas y distintos usos que hoy en día están utilizándose para lo que es inteligencia artificial. Veamos algunos de ellos para lo que es diseño. DALI, hoy creo que va por el DALI 2 o DALI 3, que es de OpenAI. Midjourney también, que tiene que ver con todo el tema de imágenes, para generar imágenes a través del comando de voz o de texto. Yo puedo pedirle, haceme un perro que esté caminando en la luna y la inteligencia artificial te va a hacer un perro caminando en la luna. Después se puede, a través de órdenes, ir mejorando y optimizando esas imágenes. Canva, lo mismo para diseño, Adobe Sensei, Wizard, Leonardo, Chroma, son todas herramientas que tienen implementada inteligencia artificial para el mundo de diseño. A ver, nosotros usamos algunas de estas herramientas en la agencia y también lo que tenemos para decir, esto es algo similar a lo que es la inteligencia artificial general, ¿no? La generativa. Está buenísimo, estas herramientas lo utilizan, son una gran solución en muchos casos, pero es necesario el conocimiento profundo de la herramienta y de la inteligencia artificial y de diseño en estos casos. Si yo no tengo conocimiento alguno de diseño, lo más probable, o de la herramienta, lo más probable es que no me sirva esa herramienta o no la sepa sacar todo el provecho que tiene, como todo. Entonces, necesito aprender mucho sobre la herramienta, aprender nociones por lo menos básicas de diseño y teniendo nociones de herramienta y de diseño, voy a poder sacarle un jugo mucho mayor a estas herramientas de inteligencia artificial o con inteligencia artificial para diseño. Lo que es inteligencia artificial generativa, básicamente se le llama inteligencia artificial generativa a estos chats que conocemos que generan respuestas o generan soluciones a partir de comandos de texto de voz. ChatGPT va por la versión 4.4o en el caso de la paga. Gemini, Wizard o Llama 3 son las 3 o 4 más utilizadas hoy en día. Wizard se suele utilizar también para codificación, ese tipo de cosas. Eh, con la IA generativa hoy puedo hacer infinidad de cosas.
vamos a ver ahora en algunos slides más adelante algunos usos puntuales que yo le puedo dar a esa inteligencia artificial y que todos podemos usar para el día a día, ¿no? Algunos pueden ser redacción de mails, armado de informes, estudio de mercados, armado de plan de negocios, proyecciones, escribir código, como decíamos, buscar puntos de mejora, tanto en web como en escritos, etcétera. Algunos usos más profundos, algunos usos donde las empresas, sobre todo empresas grandes, están invirtiendo mucho en inteligencia artificial aplicada, digamos, ¿no? Aplicada a determinados fines. Medicina. Mark Zuckerberg salió hace cosa de un año atrás a decir que estaba invirtiendo un par de miles de millones de dólares en inteligencia artificial aplicada a la medicina y pronosticaba que de aquí al año 2030 se iban a acabar las enfermedades, básicamente. Fueron declaraciones de Mark Zuckerberg hace, si no me equivoco, fue para noviembre, fines del año pasado. Eh, Están trabajando mucho en inteligencia artificial aplicada a la medicina, a la búsqueda de cura para enfermedades, del cáncer, etcétera. Y lo más probable, como decíamos, imaginémonos que hoy un equipo de doctores tienen una cantidad de información y que trabajando en equipo tienen una capacidad un poquito más ampliada de información a nivel global. Ahora imaginémonos que un sistema podemos tener la base de datos de todas las enfermedades y todos los casos prácticos del mundo. Va a ser mucho más preciso esa inteligencia artificial por el volumen de información que va a manejar que la capacidad que pueda tener una persona sola o un equipo de personas a la hora de estudiar o de buscar soluciones para una enfermedad o un problema. Obviamente hoy el punto de equilibrio está en la combinación de estas dos cosas, ¿no? De gente que sea especialista en un tema sumado a la inteligencia artificial con sus bases de datos, con su análisis de información. eh, y hoy se pueden generar, como decíamos, las inteligencias artificiales son motores, algoritmos que se nutren a partir de grandes volúmenes de información que se le da como conocimiento para que haga respuestas o análisis sobre esos volúmenes de información. Imaginémonos que podemos crear una inteligencia artificial, un motor, un LLM, ¿sí? Que es estos Large Language Model aplicados a la medicina, donde la base de conocimiento a partir de la cual yo voy a nutrir esa inteligencia artificial va a ser toda la base de datos de enfermedades y casos que hay de cáncer, por ejemplo. Entonces, lo más probable es que esa inteligencia artificial tenga un conocimiento muy profundo sobre esa problemática y ayude a los especialistas a buscar soluciones sobre esa problemática puntual. Biotecnología, Neuralink es un ejemplo que es la empresa de Elon Musk, donde ya hay casos, hay testeos en personas de inserción de chip en el cerebro, perdón, para solucionar problemas, por ejemplo, de parálisis o problemas neuronales. Y ha habido resultados con éxito sobre esos casos de estudio que fueron este año y que se han dado con éxito esas pruebas que se han dado en Neuralink. Hay otras empresas también que están probando con este tipo de tecnología, que es básicamente insertar un chip con inteligencia artificial el cerebro, perdón, para resolver problemas o cuestiones que el cuerpo humano no está resolviendo, ¿sí? A través de la tecnología. Desarrollo de nuevas tecnologías a través de materiales, soluciones, software y hardware. Vehículos autónomos, lo más conocido es Tesla, pero hay un montón de autos que están trabajando, empresas que están trabajando, mismo Google, Apple, están trabajando en autos autónomos. También se está trabajando en todo lo que es logística para generar autos autónomos a través de inteligencia artificial. Eh,
Industria aeroespacial, SpaceX también de Elon Musk. Elon Musk está invirtiendo muchísimo en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Automatización de procesos laborales, duros y blandos. Duros tiene que ver con la parte más de hardware, robótica, y los blandos tiene que ver con la parte de software, esto es CRMs, ERPs, etcétera, ¿sí? Todo lo que es proceso de software aplicado, robótica, análisis predictivos y Big Data. La inteligencia artificial en todo lo que es Big Data, que es análisis de datos básicamente. Un problema que estaba viendo hasta ahora era que las empresas tenían mucha información, pero poca análisis de esa información, ¿sí? Se hablaba de que cerca del solamente el 1% de la información recolectada se estaba usando para algún fin. Y hoy a través de inteligencia artificial puedo empezar a aprovechar mucha de esa información que las empresas empiezan a tener de sus procesos comerciales, de marketing, administrativos. O sea, en la era digital, en los últimos 5 o 10 años, las empresas que se fueron digitalizando empiezan a tener muchísima información sobre sus procesos. Esa información era recolectada, pero no era trabajada. Y hoy en día, a través de la inteligencia artificial, yo puedo aplicar procesos a esa información generada. Y eso puede generar análisis predictivo, mejora continua y un montón de aplicaciones a partir de esa inteligencia artificial y de esa información recolectada. Eh, Ya en los entornos laborales, hoy en día hay estadísticas que predicen que para el año 2030 el 65% de los empleos actualmente no existen o no van a existir. O sea, no existen hoy en día los empleos de dentro de un par de años, hoy no existen. Van a ser empleos nuevos, con lo cual nosotros solemos recomendar profundizar en estos temas porque el hecho de estudiar tecnología nos va a ayudar a tener mayor penetración en el mercado laboral. Esto también, yo estoy hace 20 años en el mundo digital. Cuando nosotros comenzamos en marketing digital hace 20 años, prácticamente la gente desconocía o no se hablaba del marketing digital o de la digitalización de procesos. Hoy es algo que todo el mundo habla, pero hace 20 años se desconocía. Y muchas profesiones que hoy en día existen, hace 10 o 20 años no existían. Community manager, pensemos que Meta o Facebook se creó en el 2008, no hace tanto tiempo, ¿sí? Muchas de las tecnologías que hoy se usan y se utilizan como algo eh, del día a día, hace un par de años atrás no existían, ergo no existían funciones sobre esas tecnologías. Después vamos a ver un poquito más en profundidad algunos lugares donde uno puede estudiar o capacitarse en temas de inteligencia artificial. Básicamente, Google tiene muchos portales de capacitación. Grow de Google, Cloud Skill, etcétera. Uno busca capacitación de Google en Big Data, en inteligencia artificial, y mismo en Google te va a salir un montón de cursos que son gratuitos y que puedo profundizar y que la verdad que están bastante bien. Yo he hecho varios de ellos sobre lo que es inteligencia artificial y te va a ayudar a entender el contexto de lo que es inteligencia artificial. Muchos de estos cursos están en inglés, pero bueno, son gratuitos y están muy bien. Otra forma de capacitación que yo puedo tener para lo que es inteligencia artificial tiene que ver con podcast. En Spotify hay varios podcasts que están realmente muy bien, de gente que sabe mucho del tema. Hay una persona llamada Pocho Costa, que es argentino, que es ingeniero de informática, que tiene un podcast que está del 2018 hablando sobre inteligencia artificial y que realmente sabe mucho esta persona, es especialista real en inteligencia artificial y tiene muy buena información. Está el Club de la IA,
es un grupo de especialistas chilenos también que están muy bien y tienen mucho conocimiento sobre inteligencia artificial y que les va a dar mucho contexto y muchas herramientas de uso sobre inteligencia artificial. Coursera es una de las plataformas más grandes que hay a nivel global sobre capacitación hoy en día en línea y que empresas como Stanford Universidad de Stanford o empresas como IBM o Microsoft o Google mismo han subido cursos de capacitación a esta plataforma. En algunos casos hay capacitación gratuita y en otros son pagos, no son caros. Y también recomiendo ese medio como medio de capacitación. También tenemos Microsoft Learn y después hay muchos blogs y redes de especialistas para seguir. Hay una slide un poco más adelante, pero me adelanto un poco ese slide. Básicamente, a la hora de capacitarnos en estos temas, en temas de tecnología, lo que solemos recomendar es, primero, aprender la capa gratuita online. Todo lo que me da Internet. Incluso YouTube también. YouTube hoy, a nivel contenido, es la universidad más grande del mundo. Capacitarnos en Google, en YouTube, en podcast, Coursera, todo lo que tengamos gratuito como primer capa de conocimiento me va a dar un contexto y un conocimiento base. Luego, nutrirnos de la capacitación gratuita, perdón, paga dentro de Internet. Hay cursos, por ejemplo, Coursera, hay cursos de $30, $20, doméstica también. Hay 3, 4, 5 plataformas que son reconocidas a nivel global y que tienen muy buenos docentes del tema, ya sea de inteligencia artificial o cualquier tema tecnológico. Y recién después ir a escuelas presenciales. Y la otra recomendación que siempre damos nosotros es, en temas de tecnología, seguir a los docentes y no seguir a las instituciones, porque son los especialistas en tecnología los que tienen el conocimiento. La tecnología se hace día a día y muchas veces las instituciones para poder homologar títulos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, la CONIAU, que es en Argentina la entidad que regula la capacitación, te puede llevar 1, 2, 3, hasta 4 años homologar una carrera, un MBA, y en lo que es tecnología 4 años quedaste fuera de mercado. Con lo cual, homologación, o sea, certificación y conocimiento en tecnología a veces no van de la mano. Por eso nuestra recomendación es buscar a los docentes que son hacedores de tecnología, que están en el día a día generando y creando tecnología. Esas personas que son quienes están probando y creando tecnología son los que van a tener el conocimiento acabado del tema que estén buscando. En este caso, estamos hablando de inteligencia artificial, buscar gente que esté programando inteligencia artificial, como por ejemplo este chico Pocho Costa o la gente del club de la IA, eh, que son muy recomendados, y, y gente que esté en el día a día, gente de Microsoft, gente de Google, gente que esté implementando inteligencia artificial, que son los que van a tener el conocimiento del día a día, del minuto a minuto, y no por ir a una universidad reconocida me garantiza tener un contenido que esté bueno. Me ha pasado, soy docente hace más de 15 años y me ha pasado participar en procesos académicos de creación de cursos y que a la hora de llegar a la certificación teníamos que sacar contenidos de calidad para que me pueda homologar la CONIAU o la universidad de turno, ¿no? Y perdíamos, digamos, calidad por certificación. Esto nos ha pasado en tecnología, con lo cual recomiendo siempre seguir a los hacedores de tecnología. Bueno, acá les dejo unos minutos, cortito, hacemos una pequeña encuesta en Menti, que es una plataforma online. Son 3 slides, son 3 preguntas muy sencillas para que puedan participar y podamos ver los resultados. Pueden escanear el código QR o si no, meterse en Menti con el código que está ahí en pantalla. Lo hacemos todos en línea, nos tomamos 2 minutitos y hacemos esta encuesta.
Tomamos un minutito más, así dejamos que puedan hacer todos la encuesta. Vamos viendo algunos resultados. En la primera es usuario de IA, 61% usuario, 62% usuario básico, 20 medio, 23 no es usuario. Ahí estamos llevando, perdón, no es porcentaje, es cantidad. Me daba más de 100 si no. Eh, pero tenemos un 50 y tanto por ciento que es básico, un 15-20% no es usuario y un 15-20% usuario medio. ¿Sí? Eso nos representa más del 90%. Acá la recomendación que damos es esto en prácticamente todas las industrias y en exportación, obviamente, y en todos los negocios va a ser de uso obligatorio en el corto plazo y cada vez se va a usar más. Ahora vamos a ver en esta segunda parte de la charla algunos usos puntuales, con lo cual mi recomendación es métanse, indaguen, investiguen para ir incorporando más conocimiento sobre estos temas porque realmente les va a ayudar sobre todo a aumentar la productividad, hacer más productivo su tiempo y su trabajo en muchos ámbitos. Terminó 64 básico, 25 no es usuario, 20 medio, 7 avanzado, 1 experto. En cuanto a qué herramienta de IA generativa se usa, 88 ChatGPT gratuito, 6 pago, 10 usan Llama 3 de WhatsApp y 9 Copilot. ¿Sí? ChatGPT gratuito genera el mayor porcentaje. Acá también la recomendación que doy es, yo he usado Copilot no lo he usado, sí ChatGPT pago, el WhatsApp y el gratuito y Gemini. Y desde mi perspectiva, por escándalo, y también estuve evaluando algunas testeos de calidad. eh, es, es el ChatGPT pago, es el que mejor performance tiene. Con lo cual, aquellos que vayan a utilizar la inteligencia artificial, mi recomendación es que si pueden, paguen el ChatGPT pago porque realmente están muy bien. ¿Sí? Acá hay una pregunta que me hace José María Rizzo. ¿Qué tan fiables son los análisis de mercados externos que realiza la IA? ¿Hay sesgo en el uso de datos antiguos que fueron evaluados durante el entrenamiento de IA? Bueno, esto es lo que hablamos al principio. Sí existe sesgo de información desde ya, pero a ver, a mí me gusta utilizar esos análisis de mercado o estudios de mercado como base de conocimiento. Muchas veces uno tiene que hacer un estudio de mercado y no sabe por dónde empezar. Y la verdad es que yo le puedo pedir a la IA que me haga un estudio de mercado y me va a dar una base de conocimiento bastante importante de la cual yo empezar a trabajar. Con lo cual sirve como base de trabajo. Ahora, no me fiaría en 100% en un estudio de mercado que me devuelva la IA y lo usaría para tomar decisiones. Por lo menos yo. Siempre buscaría validar información y sobre esa base trabajar y mejorarlo, ya sea con inteligencia artificial o con otras herramientas que me permitan mejorar. Yo creo que sirve mucho para mejorar la productividad, pero todavía la inteligencia artificial necesita de la intervención humana. Necesita tanto en diseño, con las herramientas que hablamos, necesita de un diseñador que le pueda poner la impronta y el conocimiento, y en todo lo que es herramienta, necesita de la impronta humana para profundizar
ese análisis o ese trabajo. Eh, Nayara, para los que no son usuarios de IA, ¿cómo podemos empezar a usarla como herramienta en lo laboral respecto al cómics? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos puntuales, Nayara, sobre eso. Vuelvo a la encuesta. ¿Qué otras funcionalidades se utiliza? Imágenes, 10 personas. IA para video, una. IA para resúmenes de charlas o meets, 15. IA para traducción, 19. IA para resúmenes en PDF, 16. Otros 55. ¿Sí? Vamos a ir viendo ahora algunas funcionalidades y vamos a ir viendo que son muchas más las opciones que tenemos para trabajar. Veamos algunos casos prácticos. Un poco lo que decíamos, ¿no? Si bien la IA es una herramienta muy potente, también se nutre de fake news y de información inventada, con lo cual hay que estarle encima, hay que tener cautela con el uso y hay que chequear. Y mi recomendación siempre es usémosla, pero agreguémosle valor a través de nuestro trabajo, ¿sí? Que sirva como un asistente, pero que nuestra intervención todavía es necesaria. Algunos usos que le podemos dar en cuanto a escribir contenidos, escribir textos para páginas web. En el caso nuestro, en la agencia, muchas veces vienen los clientes, que quizás en la parte de desarrollo era algo que siempre nos trababa en los desarrollos, que le pedíamos a los clientes que nos pasen los textos, el quiénes somos, el de la historia de la empresa, o algunos textos que tenían que ver con el negocio y la empresa no me lo pasaba y se me atrasaba el desarrollo. Bueno, hoy con inteligencia artificial podemos, con un poquito de información enseguida, escribir textos para páginas web, para escribir contenidos para blogs, ¿sí? Escribir notas, escribir copies para redes sociales. Los copies son los textos que van debajo de las imágenes en Instagram o en Facebook, o incluso escribir libros, ¿sí? O sea, hoy la inteligencia artificial me sirve muchísimo para poder generar contenidos en texto. Y realmente lo hace bastante, bastante bien. Y de nuevo, no es perfecto, pero sí lo hace bastante bien. Con lo cual, teniendo buenos prompts, también incluso yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me genere un prompt para una determinada acción. Por ejemplo, quiero escribir un libro infantil sobre una historia de Pinocho. Le cuento sobre de qué se trata la historia y le puedo armarme un prompt para escribir este libro. Y la inteligencia artificial me va a ayudar a armar un prompt lo más detalladamente posible para después ese mismo prompt utilizarlo y dárselo como orden a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial me ayuda a generar órdenes para la inteligencia artificial. ¿Sí? Como dijimos, el tema de los prompts es extremadamente importante. Escribir notas y contenidos, esto en el día a día, en el mundo hoy de la escritura, te diría que es casi imprescindible. Hoy toda la gente que trabaja en estos contextos usan IA para generación de contenidos en texto. Estudio de mercados, esto lo hablamos recién con José María y lo hemos utilizado en algunos contextos. Armado de cash flow, yo lo utilicé para hacer cash flow y la verdad me sorprendió para bien. Eso sí, los primeros cash flow que armé no le había dado la información completa y me devolvió cualquier cosa. Fui haciendo esto que hablamos al principio de prueba y error y logré armar cash flows muy, muy bien, pero con los prompts muy completos. O sea, hay que darle toda la información y el contexto para que esos resultados sean eficientes. Y yo le puedo dar, dándole la información en forma correcta, podemos tener una devolución muy buena de cash flow, de VAN y de TIR, ¿sí? Valor actual neto y tasa interna de retorno. Cálculo de puntos de equilibrio, lo mismo, todo lo que sea análisis matemático, la IA lo va a hacer muy bien. Y acá volvemos al inicio, siempre y cuando le demos toda la información y todo el contexto necesario. Información para estudio de mercado, lo que hablábamos antes, sirve como base de estudio, no como finalidad o como fin. Me va a ayudar a generar información. Yo la otra vez, por ejemplo, le hice un pedido
No me dio mucha información, pero sí me dio información. Eh, Dame los 10 empresas más importantes del Congo de fabricación de calzado. Y me listó las empresas con los datos de contacto. Que si uno los tiene que buscar, tenés que estar viendo en Google, tenés que analizar. Yo le di un comando y me lo devolvió automáticamente. Entonces, yo podría generar búsquedas para comercio internacional de potenciales clientes con toda la información de contacto, que después seguramente voy a tener que hacer un research más profundo sobre esas empresas, que quizás ese research más profundo lo puedo hacer a través de la propia IA o a través de Internet. Puedo probar, o incluso probar los dos caminos. Pero lo que estoy ganando con la IA es un canal más de información, un medio más para lograr un resultado. Análisis de FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, o DAFO, como se dicen en muchos otros países. Cruz de Porter, lo mismo. La Cruz de Porter te analiza proveedores, clientes, ¿sí? Barrera de entrada, barrera de salida, producto, ¿sí? Sirve para hacer análisis y estudio de este tipo, ¿sí? Y la verdad es que está muy bien. La verdad que está muy bien siempre y cuando le demos toda la información. Traducciones de email, traducciones de contenidos, traducciones de página web, traducción de PDF. Yo lo he utilizado incluso para traducción de libros. Y traduje y después lo pasé a mi profe de inglés y estaba muy sorprendido por la calidad de la traducción. Está traduciendo muy, muy bien. Me animo a decir que incluso mejor que un Google Translate. Eh, con lo cual también puede llegar a ser una gran herramienta de traducción. Eh, sí, hay herramientas. Yo creo que tengo una en la presentación, pero si no se pueden buscar. Después les voy a dejar mi correo y mi página para que me puedan consultar cualquier duda que tengan. Otter es una de ellas, ¿eh? Otter sí. Sé que es una de ellas, José María, y siempre todas las IA van a tener estos fantasmas o va a haber partes que inventen. Es muy difícil que eso no suceda en una IA. Si hay una palabra que no entendió, si hay una frase que no comprendió del todo, te puede generar estos fantasmas o estos agregados malos. Eso va a suceder prácticamente, pasa en ChatGPT incluso, que es de los mejorcitos, si no es el mejor. Entonces, eso va a pasar, pero creo que Otter es uno de los buenos. Hay un par más. Volvemos con la presentación. Seguimos. Ok. Resúmenes de texto, resúmenes de reuniones. Esto es un poco lo que hablábamos recién con José María. Eh, hay herramientas que se aplican a Meet o a Zoom, y que te va a dar, son extensiones normalmente, y que te van a dar un resumen en texto de la reunión o una transcripción de la reunión completa, que te sirve si vos no estuviste en la reunión o si querés tener un resumen sobre la reunión. Sirve para tener información sobre esa reunión, o sobre textos. Le puedes pasar un PDF, decís, resumime este PDF y te lo resumen. Y acá volvemos a lo mismo. Hoy la IA no es perfecta, pero se acerca bastante. Con lo cual me va a dar una noción de lo que se habló, pero posiblemente haya huecos de información que invente o que no te pase. Pero sí sirve para dar un contexto. Otros usos, que esto también habíamos hablado al principio: texto a video, Synthesia o Flickr. Yo he utilizado Flickr para hacer videos a través de la IA con comandos de texto. Funciona bien, no está nada mal. Textos a imagen, Midjourney, Stability, DALI, etcétera. Audio a texto, Descript, para crear videos cortos, bueno, Flickr, para crear voz artificial, Lobo, para investigar, Perplexity. Hay uno que sirve para generar cursos también, y información y redacción, no me puedo acordar el nombre. Transcribirme sirve transcribir mensajes de audio a texto, y transcripción de reuniones también ahí está Sembly.
Respecto a Aymara, respecto a subir PDFs para debatir un resumen con IA, ¿cuál es el mejor para realizarlo? A ver, yo utilizo normalmente, yo tengo el ChatGPT 4 o el pago, y para todo este tipo de cosas creo que es lo mejor que hay. La verdad que hoy empieza a haber muchas cosas en mercado. En mi experiencia, lo que mejor funciona para todo lo que es traducción, resúmenes y generación de texto es ChatGPT 4o, ¿sí? La versión paga de ChatGPT. Incluso mucho mejor que Gemini, e incluso mejor que Llama 3, que es la de Meta. En mi experiencia es, por ahora, esto va cambiando, te diría día a día, minuto a minuto, pero hasta ahora la que mejor resultado me ha dado de las pruebas que he hecho yo, y he visto algunos estudios a través en YouTube que han evaluado las distintas inteligencias artificiales, o pueden buscar, hay varios estudios hechos en YouTube. Por ahora, ChatGPT 4 es el que lleva la delantera. ¿Y dónde capacitarme en IA? Esto es lo que hablamos al principio. Coursera, ahí tienen certificaciones tanto de IBM como de otras plataformas, de Google, Stanford, creo que había algo de Harvard también, de IA, siempre hablando de capacitación sobre IA. En Google, ahí les dejo algunos links, podcast, como les decía, yo la verdad que sigo mucho al Club de la IA y el de Pocho Costa. Estos dos son muy buenos. Yo los recomiendo, son gratuitos obviamente. Y a mí me gusta escucharlos mientras voy caminando o uso mucho capacitación en tiempos muertos y la verdad que están muy bien los podcasts de Spotify. Y como decíamos al principio, la recomendación es siempre la primera capa gratuita online. Luego capacitarme y practicar a diario, utilizar la capa paga online y luego ir a buscar a universidades y escuelas, siempre siguiendo al docente y no a la escuela. Bueno, ahí tienen mi página web y mi mail. Algunas consultas que tengan para hacerme, las leemos y las vamos a ir respondiendo en línea. ¿Qué Muchas te parece, gracias, DeepL? Matías. Ahí no sé si siguen realizando consultas, si las podés ver. Sí. Sí, sí, las estamos siguiendo. DeepL para traducciones, no la utilicé esa, no la he utilizado. Yo traducciones he hecho varias con ChatGPT 4o y funciona muy bien. He traducido, incluso traduje libros enteros. Y la verdad que muy, muy bien. ¿Cuál es el futuro de Argentina a emplear IA para cambiar el modelo de negocio actual? Fidel, a ver, la realidad es que creo que con el gobierno actual y con las reuniones que son de público conocimiento, la Argentina lo más probable es que se posicione como polo tecnológico de todo Sudamérica o habla hispana. Eh, Hay un tema que pocos conocen, es que Europa está teniendo problemas para implementación de IA serios por restricciones de normativa. Aquí en Europa, yo vivo en Valencia, en España. En Europa hay una ley que se llama la Ley de Protección de Privacidad de Datos, la ley de GPDT, que es muy estricta, que es europea, no es de España, es europea, y que restringe mucho el uso de datos, y eso restringe justamente toda la parte de tecnología, porque usa mucha información, ¿no? Todas estas tecnologías. Y eso es tan así que, bueno, es de público conocimiento también que Apple dijo que su Apple Intelligence no le iba a lanzar en Europa. Meta dijo que también sus tecnologías no las iba a lanzar en Europa. De hecho, Argentina tiene Llama 3 en WhatsApp y en España no existe. ¿Sí? O sea, está restringiendo mucho el uso por la normativa de datos en Europa, y esto hace de que la Argentina, si se posiciona bien, pueda tener un lugar privilegiado en el desarrollo de tecnología. Argentina tiene muy buena mano de obra,
en todo lo que es tecnología. Te diría que en lo que es Latinoamérica es pionera. Con lo cual, si el problema siempre de Argentina fue la restricción, digamos, a nivel presupuestario y el bloqueo a nivel país. Pero si esto, con la apertura del cepo, con las inversiones y todo eso, se puede romper y se puede hacer alianzas, lo más probable es que vayan muchas empresas y pase a ser un polo tecnológico muy, muy importante en los próximos 5 o 10 años. Yo creo que va por ese lado. Gracias, María. Una herramienta para hacer sitios web en IA. A ver, quizás porque tengo agencia de marketing, no me animo. Hoy tenés muchas plataformas, incluso Wix hoy está utilizando IA. Tenés algunas plataformas que están en eso. Mi recomendación siempre es o utilizar una plantilla de estas Wix, o Wix es como la más conocida. Tenés sitio simple también de Don Web, pero creo que Wix es un poquito más potente, y hoy ya integran con IA estas plataformas. Tienen mucha más experiencia y plataforma atrás que cualquier otra cosa que pueda ser más incipiente. Entonces, ir por ese lado, y si no, si quieres algo un poquito más potente, ya meterte en un WordPress, que no tiene IA, pero que puedes desarrollar rápido y con mucha escalabilidad y flexibilidad. Eh, ¿Alguna herramienta para scrapear? Sé que hay, no, no soy técnico técnico, sé que los programadores usan, pero terminan usando la mayoría para scrapear. Terminan usando, sé que hay algunas específicas para hacer estas cosas, pero terminan muchos usando ChatGPT, incluso la versión gratuita, ¿eh? Todo este tipo de cosas las puedes hacer desde ChatGPT sin problemas. Mónica, Sí, Mati, ahí estoy, perdón que te interrumpa. Están preguntando por sí, la presentación, se las vamos a estar enviando en el chat. Hay un link de encuesta y una vez completada, dentro de las 48 horas hábiles van a estar recibiendo el material del día de hoy. perfecto, perfecto, buenísimo. Eh, Mónica, va a pasar. Sí, se va a pasar la presentación, ahí lo acaban de decir. Laura, ¿tienes algún prompt para pasarnos sobre búsqueda o armado de info para realizar Cruz de Porter? No, pero eso después, si quieren, ahí me pueden mandar un correo y yo les doy una mano para armar algunos modelos de prompt, les puedo pasar, ¿sí? Y si no, los podemos crear a través del propio chat GPT, pedir que se arme y lo podemos armar. Pero no tengo problema en, si me mandan un correo, darles una mano con ese tipo de cosas. Candela, en primer lugar, muchas gracias. Mi consulta sería darle realizar investigación de mercado específico, además. Bueno, acá de nuevo, el secreto de todas estas cuestiones tiene que ver con cómo armás el prompt, qué información le das, qué contexto le das, qué información querés, cómo interactúas con el chat para pedirle toda esta información, etcétera, ¿no? Y muchas veces, para armar estudios de mercado, que son informaciones extensas, no te lo va a hacer con un prompt. Entonces, ahí lo que también recomendamos es armarlo por bloques. Vos viste que un plan de negocios normalmente está compuesto por fases o etapas o temas, ¿sí? Cruz de Porter, estudio de mercado, flujo de fondos. Entonces vos podés ir avanzando tema por tema e ir desglosándolo, y trabajar los temas por separados. Eso te va a dar más precisión en las respuestas también, ¿no? Lo mismo para el estudio de mercado. Cuanto más lo disocies y lo hagas específico y le des contexto, más preciso va a ser la respuesta que vas a tener para eso. Eh, Fidel, gracias. Milagros. Eh, ¿Sirve ChatGPT como complemento de Excel? Sí, porque te hace tablas también, tablas, gráficos. Vos podés usar el ChatGPT para hacer tablas y gráficos sin ningún problema. ¿Sí? Gemini creo que también en la versión, pero me parece que en la versión paga, porque integra con el Excel el Sheet de Google. Eh, Ok, bueno, nada, hay un montón de funcionalidades. Cualquier duda o consulta que tengan, o que si trabajando sobre esto en algún momento les surge alguna duda, me pueden mandar un mail, me pueden hacer una consulta sin ningún problema. Yo quedo a total disposición. Gracias a todos por el tiempo, y esperamos vernos próximamente. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a todos por participar. Que tengan buen día.